Bienvenido de nuevo, todos. Hoy, nos estamos sumergiendo en uno de los temas más intrigantes y a menudo debatidos en los círculos históricos y espirituales, la famosa profecía de los papas, atribuida a la San Malechi. Durante siglos, esta profecía ha cautivado tanto a los académicos como a los creyentes, y su conexión con el papado continúa provocando discusión incluso hoy. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de esto? Y señala al presente Papa, el Papa Francisco, como el cumplimiento de estas predicciones antiguas. Saint Malechi, nacido en 1094 en Irlanda, era un arzobispo profundamente devoto de Armagh que se dice que tuvo una visión notable mientras estaba en Roma en 1139. Durante esta visión, supuestamente vio los futuros papas desde su propio tiempo hasta el camino hacia el fin de tiempo. Según la profecía, estos futuros papas se describieron a través de una serie de 112 frases latinas crípticas. Se creía que cada frase, escrita de manera oscura, hacía referencia al carácter o la vida de un futuro papa, a menudo de manera que parecía presagiar aspectos clave de su papado. Durante siglos, esta profecía permaneció oculta en los archivos del Vaticano, hasta que un monje benedictino llamado Arnold Wayne tropezó con ella a fines del siglo XVI. Su libro, Lignum Vitae, 1595, trajo la profecía a la atención del público en general. Este descubrimiento coincidió con la elección del Papa Urbano VII, y muchos comenzaron a notar paralelos intrigantes entre las descripciones en la profecía y la vida real de los papas, pasados y presentes. Uno de los momentos más convincentes en la historia de la profecía vino con el Papa Juan Pablo I. Su breve papado, que duró solo 32 días, parecía cumplir la descripción críptica de Medietate Lunae, de la mitad de la luna, refiriéndose a su corto reinado, que se alineó aproximadamente con un ciclo lunar. Del mismo modo, el papado del Papa Juan Pablo II parecía hacer eco de la descripción del trabajo del Sol, que se cree que hace referencia a su nacimiento durante un eclipse solar y el alcance mundial de su papado, difundiendo el mensaje de la Iglesia como los rayos del Sol. A medida que avanzamos hacia el presente, todos los ojos están en el Papa Francisco, el 266 Papa de la Iglesia Católica. Nacido Jorge Mario Bergoglio en Argentina, su papado ha provocado una atención significativa debido a la mención de la profecía del Papa final, Petrus Romanes, Pedro el Romano. Se dice que este Papa dirige la Iglesia durante un tiempo de gran tribulación, lo que podría señalar el final de una época. La conexión entre el Papa Francisco y la profecía radica en su herencia italiana y su elección del nombre Francisco, que algunos creen que puede ser un guiño a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Peter. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el Papa Francisco es de hecho el que cumplirá el papel del Papa final como se describe en la profecía. A pesar de estos paralelos intrigantes, la interpretación de la profecía permanece muy debatida. Muchos dentro del Vaticano y la comunidad católica más amplia lo ven más como una curiosidad histórica que como un pronóstico profético de eventos futuros. El papado del Papa Francisco ha estado marcado por una variedad de desafíos y controversias, incluida su respuesta a la crisis de abuso sexual de la Iglesia y su llamado a la reforma. Estas dificultades, aunque significativas, no son únicas en la historia del papado, y solo se suman a la complejidad de interpretar si la profecía apunta directamente a su reinado. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si bien la profecía de los papas continúa fascinándose, es crucial recordar que el camino de la Iglesia no se define únicamente por estas misteriosas predicciones. Lo que realmente importa es nuestra fe y compromiso con la voluntad de Dios, independientemente de lo que pueda tener el futuro. La clave no es centrarse en la especulación, sino adoptar las lecciones y orientación que la Iglesia proporciona en el momento presente. En última instancia, la profecía puede servir como un recordatorio de la necesidad de vigilancia espiritual y preparación mientras navegamos por tiempos inciertos. Si el Papa Francisco cumple o no el papel de Petrus Romanes, la llamada sigue siendo clara: vivir fielmente, mantenerse firme en nuestras creencias y confiar en el plan de Dios para la Iglesia y el mundo. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollan realmente estas antiguas profecías, pero como siempre, nuestra fe nos guiará a través de los misterios del futuro. Las profundas divisiones dentro de la Iglesia, un llamado a la responsabilidad y la curación. La Iglesia se encuentra en una encrucijada, con escándalos de abuso del clero que
Emiten una larga sombra sobre su sagrada reputación. Las víctimas de estos horribles actos, que sufren profundamente por la traición de los que confían su cuidado espiritual, han experimentado un gran dolor. La credibilidad de la Iglesia ha sido severamente dañada, y el Papa Francisco ha sido creciente por su fallo percibido de responsabilizar a los perpetradores e implementar salvaguardas efectivas contra tales tragedias. La investigación explosiva en Pensilvania en 2018 expuso la sombría realidad del abuso generalizado, revelando la insuficiencia de la respuesta de la Iglesia al abordar estos actos atroces. Uno de los puntos clave de contención durante el papado del Papa Francisco ha sido su exhortación apostólica Amoris Laetitia, The Joy of Love, que ha encendido debates feroces dentro de la Iglesia. El documento, que ofrece orientación sobre el matrimonio, la vida familiar y el cuidado pastoral, ha causado profundas divisiones entre los fieles. Un tema particularmente polémico es la cuestión de si se debe permitir a los católicos divorciados y vuelvados a recibir la Eucaristía. El Papa Francisco enfatiza la importancia de la misericordia y la discreción pastoral, abogando por un enfoque más compasivo para aquellos en circunstancias desafiantes. Sin embargo, los tradicionalistas argumentan que este enfoque podría conducir a la confusión doctrinal y socavar las enseñanzas principales de la Iglesia sobre el matrimonio. En respuesta a estos desarrollos, un grupo de 45 sacerdotes y académicos publicó una carta en 2017 acusando al Papa Francisco de promover puntos de vista que divergen de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Su carta destacó las crecientes fracturas dentro de la Iglesia y los desafíos importantes que enfrenta el Papa Francisco para preservar la unidad y mantener la integridad doctrinal en medio de una división tan intensa. Los esfuerzos del Papa para abordar los problemas de justicia social, promover la inclusión y participar en el diálogo interreligioso han atraído tanto elogios como las críticas. Su encíclico Laudato Si, un sincero atractivo para la responsabilidad ambiental y la acción social, ha sido elogiado por su énfasis en el imperativo moral de cuidar al planeta y a los pobres. El enfoque del Papa en el cambio climático y su llamado a la acción urgente para salvaguardar nuestro hogar común han obtenido un amplio apoyo. Sin embargo, sus críticos argumentan que su enfoque marca una desviación de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y que su énfasis en los problemas ambientales globales corre el riesgo de eclipsar las preocupaciones teológicas más fundamentales. Las críticas de grupos conservadores como el Militante de la Iglesia y el Remanente han profundizado la grieta, alimentando las tensiones dentro de la comunidad católica. En 2018, el ex embajador del Vaticano, el arzobispo Carlo María Vigano, acusó públicamente al Papa Francisco de no tomar medidas decisivas sobre las acusaciones de abuso sexual contra el ex cardenal Teodore M. C. Carrick. El llamado de Vigano a la renuncia del Papa se sumó al creciente debate sobre la transparencia, la responsabilidad y la necesidad de que la Iglesia enfrente la crisis del abuso sexual de frente. A medida que estas divisiones continúan desarrollándose, está claro que la Iglesia está en un momento crucial en su historia. Los desafíos que enfrenta el Papa Francisco y la Iglesia Católica en general son inmensos. Sin embargo, los fieles están llamados a permanecer unidos en oración, buscar curación y exigir responsabilidad por el bien de la justicia y la protección de todos. La Iglesia debe enfrentar estos desafíos con humildad y coraje, siempre defender la verdad de las enseñanzas de Cristo y responder con compasión a quienes sufren. Este es un momento para una profunda reflexión y renovación, un momento para reevaluar cómo nosotros, como el cuerpo de Cristo, podemos estar juntos ante la adversidad y trabajar hacia la restauración de la confianza y la integridad dentro de la Iglesia. Que seamos firmes en nuestra fe y seamos comprometidos con los valores de la justicia, el amor y la misericordia que están en el corazón del Evangelio. La lucha continua para abordar el tema de la agresión sexual dentro de la Iglesia, junto con la necesidad de reconstruir la confianza, se enfoca en el asunto Vigano. Este problema solo se ha vuelto más complejo en la era moderna, especialmente con el surgimiento de las redes sociales y las plataformas en línea. Estos espacios digitales se han convertido en campos de batalla donde los creyentes, los escépticos e incluso los teóricos de la conspiración debaten y analizan todos los aspectos del papado del Papa Francisco. Dentro de este entorno, las voces en Twitter, YouTube y otras plataformas de redes sociales dan forma y a menudo polarizan la opinión pública sobre el Papa. Algunos expresan profundas preocupaciones sobre su liderazgo, mientras que otros ofrecen un apoyo firme, creando una atmósfera cargada dentro de la comunidad católica.
Este discurso en línea refleja los desafíos más amplios que enfrenta la Iglesia en un mundo que cambia rápidamente. Ya no se trata solo de discusiones teológicas, sino de navegar por el futuro de la Iglesia misma. Entre los muchos puntos de contención, la relación del Papa Francisco con las profecías, especialmente la famosa que involucra a Pedro el Romano, ha captado la atención de muchos. Algunos creyentes ven señales que conectan al Papa Francisco con esta antigua profecía, mientras que otros siguen siendo escépticos, viendo la conexión como tenue en el mejor de los casos. La interpretación de tales profecías está llena de dificultades, ya que a menudo está formada por las creencias personales y el contexto de los eventos contemporáneos. A pesar de la intriga que rodea estas profecías, el enfoque debe mantenerse en abordar los desafíos inmediatos y apremiantes de la Iglesia. Los escándalos, particularmente en torno al abuso sexual, exigen atención urgente. La Iglesia debe navegar por los debates teológicos, abordar las preocupaciones doctrinales y garantizar que su papel siga siendo relevante en una sociedad en rápida evolución. Si bien la lente histórica de la profecía puede proporcionar una perspectiva, no debe eclipsar el trabajo tangible que debe hacerse ahora. El papado del Papa Francisco, marcado por los conflictos internos y los desafíos externos, se definirá por la eficacia que puede abordar estos problemas urgentes y traer curación a la Iglesia. La profecía de Santa Malachi, que ha fascinado a las personas desde sus orígenes en el siglo XII, continúa provocando debate hoy. La conexión que muchos dibujan entre el Papa Francisco y esta profecía es intrigante y controvertida. Sin embargo, el enfoque no debe desviarse de los desafíos importantes que enfrenta la Iglesia. Ya sea que la profecía sea cierto o no, el legado del Papa Francisco será moldeado por su respuesta a las luchas internas de la Iglesia y sus esfuerzos por fomentar una comunidad espiritual más compasiva e inclusiva. Como creyentes, nos recuerdan la complejidad de la fe, que a menudo incluye periodos de juicio e incertidumbre. La búsqueda de la justicia y la verdad, especialmente en un momento en que la Iglesia está experimentando desafíos tan profundos, es más crítica que nunca. La profecía, la historia y el deseo inquebrantable de servir a los demás continuarán guiando a la Iglesia. Ya sea que las predicciones del pasado lleguen a buen término, el futuro de la Iglesia depende de su capacidad para aprender, adaptarse y mantenerse firme en su misión de amar y servir a la humanidad.